Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estamos hablando, Pedro es la roca de la iglesia, como pregunta y como afirmación diríamos que Pedro no es la roca de la iglesia, porque de la misma boca de Pedro dice Pedro que Cristo es la roca. Jesús allí en Filipo de Cesarea le pregunta a sus discípulos quién era él. La gente opinaba, el pueblo opinaba, el pueblo decía Elías, Jeremías o alguno de los profetas, pero Jesús le pregunta: ¿a ustedes quiénes dicen que yo soy? Por eso el verdadero ministro tiene la revelación de quién es Cristo y de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa es la diferencia entre el verdadero ministro de Dios y el falso profeta, el falso pastor, el falso maestro, como dice la palabra. Porque en los postreros días dice el Señor que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, que se levantarán con doctrinas de demonios. Entonces podemos ver claramente cómo Jesús les pregunta allí y Pedro recibe la revelación de quién es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y de la misma boca de Pedro surgen la refutación, digamos, o la afirmación de que Jesucristo es la roca, Jesucristo es el fundamento de la iglesia y no él mismo. Él mismo reconoció y afirmó y dijo: Cristo, tú eres la roca. Para ver esto, podríamos ver primeramente en el Antiguo Testamento, y vamos a ver dos hombres que dijeron que Dios es la roca y no Pedro. Ellos no dijeron Pedro es la roca. En ninguna parte de la Biblia está profetizado que Pedro sea la roca. Dice en Deuteronomio capítulo 32 versículo 4, hablando Moisés de Dios, dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Ese es nuestro Dios, la roca. La misma revelación, digamos, de que Dios es la roca, tuvo allí Moisés, diciendo que tú, Dios, eres la roca de nuestra salvación. Él es la roca, dice, con mayúscula. Dice, nuestro Dios, cuya obra es perfecta. Se podría hablar de Pedro, podría Moisés profetizar y decir, y haciendo alusión a Pedro, diciendo, Él es la roca cuya obra es perfecta. Sabemos por las Escrituras que Pedro era un hombre y no era perfecto, evidentemente, porque era barro como nosotros. Porque todos sus caminos son rectitud. ¿Está hablando de Pedro? No está hablando de Pedro. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Y es justo y recto. El punto es que se pone a Pedro como líder y como cabeza. Y el cuerpo de Cristo tiene una sola cabeza, es Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces hablamos que el ciego necesita ver, necesita un líder, necesita un hombre, necesita tocarlo, necesita oírlo. Por ahí en el día de hoy escuché o leí que un hombre, un católico, decía, escuchando al Papa Francisco, puedo escuchar la voz de Dios. Esa es la confesión de una persona ciega, que necesita escuchar la voz de un hombre, diciendo que es la voz de Dios, viendo a un hombre con sus propios ojos naturales,
un hombre de carne y hueso, diciendo que representa a Dios. ¿Por qué? Porque está ciego. El ciego necesita palpar. El ciego necesita tocar. El ciego necesita ver en las aguas el perdón de los pecados, las aguas bautismales. El ciego necesita ver en el pan de la cena del Señor el cuerpo de Cristo literal, diciendo que al comer el pan está comiendo de Cristo. Es algo simbólico, es un recordatorio, es un memorial del sacrificio de Jesucristo, que Él fue molido por nuestros pecados. Pero es un memorial. No quiere decir que sea el cuerpo literal de Cristo. Cuando el Señor habla de comer y de beber, habla de creer. Habla de creer. Entonces, Moisés dice que Dios es la roca, Moisés. Dice la palabra que habló cara a cara con Dios. Después tenemos a David. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Dice la palabra: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. David también consideraba a Dios como su roca y su roca de salvación. En el versículo 32 dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? El mismo David dice: ¿qué roca hay fuera de nuestro Dios? La religión dice: no, nosotros no consideramos, porque se contradice, ¿no? El diablo no le importa contradecirse con tal de mentir, con tal de engañar, con tal de llevar gente al mismo infierno. No le importa él contradecirse a sí mismo y decir no. Por un lado dice sí, por otro lado dice no. Entonces confunde al pueblo, confunde a la gente y a la gente les hace creer dos cosas a la misma vez. Le hace creer que sí y a la vez le hace creer que no. Dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dando plena alusión de que o era Pedro o era Jesucristo la roca. Y el Señor dice que no hay roca fuera del Señor. Entonces, y otro versículo podemos leer en el versículo 47. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Tanto Moisés como David decían que Dios es la roca. Y la palabra del Señor dice en Juan 1:1 que el verbo se hizo carne. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo dice que en el versículo 14 que Él caminó entre nosotros, anduvo entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, el Cordero Santo. Dios mismo caminó entre nosotros, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, Jesucristo es Dios. David dice que la roca de su salvación es Dios. Y Moisés también lo afirma. También en los Salmos, en el Salmo 18, podemos ver que dice que Dios es la roca. No dice que Pedro es la roca, dice que Dios es la roca. Y ahora vamos a ver un poquito más lo que es Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. La roca de nuestra salvación. Salmo 89, versículo 26. 89, 26. Dice: Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios, la roca de mi salvación. Entonces, esto tiene una connotación de salvación, porque si usted se apoya en los hombres, el hombre no salva. Si usted se apoya en Pedro, Pedro no le va a salvar. El único que salva es la roca de nuestra salvación, Jesucristo. Y hay que creer en Él. Por eso el Señor, cuando habla del pan allí en Juan, vamos a leer Juan capítulo 6, versículo 35,
Y ahora vamos a ir a Primera de Corintios 10:4 para afirmar esto. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando el Señor habla de beber y de comer, habla de creer. Por eso esta gente cree que al comer el pan literal en la cena del Señor está comiendo de Cristo. El Señor no habló de comer literal para tener vida eterna, el Señor habló de creer. Dice Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Acá el mismo Señor Jesucristo no dice que el que toma la cena del Señor tiene vida eterna, dice que el que cree. Por eso cuando el Señor habla de comer el pan, de comer su cuerpo, habla de creer, de beber su sangre, habla de creer. Por eso dice en 1 Corintios, para afirmar esto y que quede más claro, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Por eso Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y la palabra del Señor, acá el apóstol Pablo dice que Cristo es la roca. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, está diciendo, tú eres la roca. Tú eres la roca de nuestra salvación. Y acá dice, todos bebieron la misma bebida espiritual. Cuando habla de la misma bebida espiritual, está hablando de creer. Todos creyeron. Todos creyeron porque bebían de la roca espiritual. La religión, dice la Biblia en el Antiguo Testamento, en ninguna parte habla de que una roca lo seguía. Sí lo seguía, la roca espiritual. ¿Por qué? Porque el religioso necesita ver, necesita palpar. Necesita un Pedro, necesita un papa, necesita un líder, necesita alguien de carne y hueso para tocar. Necesita un pastor, o necesita un profeta, o un evangelista, o lo que sea. Necesita tocar para sentir que Dios está, es que Dios está, digamos. Dios no tiene ningún representante aquí en la tierra. El único que le representa es el Espíritu Santo de Dios, que habita en la iglesia y en el cuerpo del Señor. Por eso el religioso necesita tocar el agua del bautismo, necesita tocar el pan, necesita tocar un confesor, porque ellos confiesan los pecados, y necesitan confesarle algo, y necesita escuchar que alguien le responde. ¿Por qué? Porque no tienen comunión con Dios, porque sus pecados no han sido perdonados. ¿Por qué no han sido perdonados? Porque no creen. Por eso dice la palabra que el que come mi carne come verdadera comida, y el que bebe mi sangre bebe verdadera bebida. Está hablando de creer al Señor, no de comer literalmente ni de beber literalmente, porque si no se transformaría la persona comiendo la carne de Cristo, se transformaría la persona en un caníbal que está comiendo carne, digamos, que la carne de Cristo es divina, estaría comiendo carne humana, digamos, está apelando al canibalismo. Eso es lo que hacían las antiguas religiones, que comían la carne de su propio ídolo, ¿no? Lo sacrificaban y se comían al ídolo, pensando que comiendo esa carne iban a obtener los poderes de su Dios con minúscula, ¿no? de su Dios pagano. Y es lo mismo que se hace, y la creencia que se tiene, que al comer el pan se está comiendo la carne de Cristo, como los antiguos pueblos paganos, que ellos creían que al comer el cuerpo de su Dios podían obtener poder. Ellos creen que pueden tener la vida eterna comiendo el pan literal. El Señor dijo que la vida eterna viene por la fe, por creer en Jesucristo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, para que nadie se gloríe. Porque no es por obras, es por fe. Ellos apelan a las cosas materiales porque son ciegos, porque no pueden creer en Jesucristo. Pisotean la sangre de Cristo, no creyendo en la sangre de Jesucristo, no creyendo en su propia sangre, la propia sangre de Jesucristo. Entonces,
tienen que tomar todo literal. ¿Por qué lo toman literal? Porque no creen. Por eso dice el Señor, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Por eso dice acá que todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Bebían de la roca. Cuando la palabra dice de beber de la roca, habla de creer en Jesucristo.